Lucas capítulo 6, versículos 36 y 37. Estamos viendo en la imitación de Cristo cómo se han de sufrir los defectos ajenos, cómo sobrevivir cuando los demás son insoportables, cómo sobrellevar los defectos de los demás. Nosotros siendo tan perfectos y santos, ¿cómo poder aguantar a toda la manga de impuros, non santos? ¿Cómo proteger nuestra santidad y pureza de toda la maldad que hay a nuestro alrededor? Y lo último que veíamos la semana pasada, estaba en Proverbios 27 y 17, donde dice: el hierro con hierro se afila y así el hombre con el rostro de su amigo. Donde decíamos que Dios permite que convivamos los imperfectos entre nosotros, que convivamos entre imperfectos, porque así aprendemos los unos de los otros. Si fuéramos todos perfectos no habría nada que aprender y nadie crecería más de lo que ya crece porque es perfecto, pues no nos queda nada más por hacer. Pero por el contrario somos bastante imperfectos. Y Dios nos pone en un mundo donde las relaciones son importantes. Relaciones de pareja, de familia, laborales. Dios nos pone en contextos sociales porque quiere que nos rocemos los unos con los otros. Y no es que a Dios le guste el cagüín y que hayan conflictos, pero sabe Dios que cada vez que nos juntamos, ¿cierto? La convivencia va a generar roce. Imagínense los reality shows, ¿cierto? Donde meten gente y donde las relaciones se elevan y las tensiones se elevan al máximo, y el propósito de esos programas es generar tensión y generar polémica. Ahora, nuestro propósito en la vida no es generar tensión ni generar polémica, pero en nuestras relaciones inevitablemente va a llegar momentos en los cuales nos vamos a poner en momentos de tensión, ¿cierto? Y de roces que a veces van a sacar ronchas, pero cuando hay amor de por medio, entonces eso finalmente va a producir un fruto beneficioso. Cuando los roces se producen y las relaciones producen roces y hay conflictos en las relaciones, cuando existe amor, entonces el final va a ser provechoso. Porque entendemos que el propósito detrás de nuestros roces, por ejemplo en el caso de los matrimonios, que los roces en el matrimonio no tienen como propósito destruir el matrimonio, sino también sacar cosas a la luz que a veces son incómodas y que son conversaciones incómodas que hay que tener para que las cosas puedan resolverse, que los conflictos se puedan resolver y podemos también salir adelante. Como decía un hombre, no, yo con mi señora no tengo ningún problema, ya hace 20 años que no nos hablamos. Así resolvieron los problemas. ¿Pero querrá Dios que no nos relacionemos con las personas para evitar los conflictos? No, pues Dios quiere que nos relacionemos los unos con los otros. Y sabe Dios que van a haber conflictos. Entonces, ya que los conflictos van a venir, ¿cierto? Que esos conflictos sean para provecho, que los roces provoquen provecho, produzcan provecho. ¿Y cómo van a producir? Decía, es cuando están gobernados por el amor. Ahora, en algunas relaciones también, por ejemplo en el trabajo, probablemente no hay relaciones de amor, pero sí, si yo estoy en mi pega y quiero resolver conflictos y quiero crecer y quiero también que los roces provoquen algo positivo, ya que la otra persona no va a cooperar en esa relación, lo que hemos dicho en otras ocasiones, cuando servimos a otros, dice el Señor, no como sirviendo a los hombres, sino sirviendo a Dios. Entonces también puedo aplicar el amor en mi trabajo. Tal vez no voy a amar con amor fraternal a mis colegas de trabajo, pero sí puedo yo generar un buen ambiente. Cuando veo a Dios en el otro, ¿cierto? Entonces puedo decir, sí, por mi amor a Dios voy a intentar que el ambiente de trabajo sea un ambiente grato. Por otro lado, también Jesús dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los que trabajan por la paz, por los que procuran que las relaciones sean de provecho. Eso es parte de lo que concluíamos también la semana pasada. Así que hoy día vamos a terminar cómo hemos de soportar y sufrir los defectos ajenos. Esto es
o cómo ser más tolerables para los demás, cómo hacer que los demás, o cómo ser menos molesto, podríamos decir también, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor, cómo ser menos cacho para el resto. No dice así la palabra del Señor, pero usted me entiende, ¿cierto? ¿Cómo no ser el cacho en una relación? ¿Cómo no ser el conflictivo en una relación? ¿Cómo no ser el elemento problemático en una relación? ¿Conoce gente problemática usted o no? No, yo no conozco a nadie problemático. Toda la gente es un amor. Y lamentablemente los elementos problemáticos están. Y es cosa que usted mencione un elemento problemático y usted se imagina dos o tres, o uno tal vez, ¿cierto? Y eso nos conflictúa, nos genera un conflicto como creyentes, como hijos de Dios, porque donde debiera primar el amor, a veces prima otros sentimientos. Cuando pensamos en alguien problemático, no se genera como primera reacción el amor, ¿cierto? Se generan otro tipo de... Y es cosa de tal vez nombrar a alguien y el resto empieza también a decir, sí, la verdad que sí, y empieza a generarse un comentario y una rueda que empieza, una bola de nieve que empieza a crecer. Pero ¿cuál es el consejo de parte de Dios frente a las personas problemáticas? Evitar la crítica y fomentar la compasión. Como decía el otro día, por otro lado, puede que a veces la persona problemática seamos nosotros mismos. No nos hemos dado cuenta. Tal vez no somos siempre conflictivos, pero en algún punto de nuestra vida nos convertimos en alguien problemático. En alguna situación en particular, nosotros somos tal vez la piedra de tope o de tropiezo en alguna situación. Y también no nos hemos dado cuenta. ¿Qué tan dóciles somos cuando somos nosotros los que somos el estorbo? Y esa misma compasión que también nos gustaría recibir, que lo veíamos también en algunos estudios atrás, también practicar lo mismo. Lucas capítulo 6, y este pasaje lo vimos también, pero en Mateo, hace un par de semanas atrás. Lucas 6, 36 y 37. Sed pues misericordiosos o actúen con misericordia, ¿cierto? Porque también vuestro Padre es misericordioso. No juzguen o no apunten con el dedo para que tampoco ustedes sean apuntados. Como diría también el pasaje, pero con la misma vara con que mides tú, también te van a medir a ti. Con la misma compasión con que tratas a otros, te van a compadecer o van a sentir compasión de ti. Con la misma falta de misericordia con la que descueras a otro, también te pueden descuerar a ti. ¿Cierto? Por otro lado, nosotros podemos elegir si miramos los defectos ajenos con una lupa o con misericordia. Porque a veces cuando vemos los defectos de otros o de la gente problemática o conflictiva, parece que los vemos con lente de aumento. Todo se engrandece. Cuando vemos a un problema, los miramos, parece que los problemas los miramos con lupa. Los problemas los miramos más grandes de lo que son realmente. Y la gente problemática la miramos con un lente más grande que el que deberíamos verlo. Con un lente con aumento y con un lente de molestia y de odio y de rencor. Pero Jesús nos propone, cambien ese lente por un lente de misericordia. Frente a un conflicto, frente a un problema, frente a una situación compleja, frente a una persona problemática, conflictiva, elijan ponerse los lentes de la misericordia. Sean misericordiosos con otros. No juzguen para que no sean juzgados también. Y a veces los defectos de otras personas son más grandes cuando no los miramos con misericordia. Yo tenía un colega acá, López se va a acordar, del maestro Silva, ¿te acordás o no? Yo no tenía problemas con él, pero me parecía bien, a veces teníamos ciertos conflictos. Tenía un carácter bien particular y éramos colegas, ya ambos éramos supervisores ahí, y yo era más lolo más encima. Entonces había ciertos roces que se generaban. Yo pensaba en un momento, decía, tan pesado que este compadre, decía yo. ¿Cómo lo aguantan? Y pensaba en un momento, decía,
pero aún con los sacos de plomo que estoy hablando como yo hablaba en ese tiempo, con los sacos de plomo que este gallo, ¿cómo encontró pareja? ¿Cómo se casó? ¿Cómo lo aguanta en la casa la señora sin un saco de plomo? Eso pensaba yo en ese tiempo. Y decía, pero si esta persona se casó, tiene hijos, tiene amigos con los que comparte, con los que se lleva bien, tiene gente a la que él le cae bien. Entonces decía yo, tal vez no es tan mala persona como yo lo veo. Tal vez la situación nos lleva a que entre los dos exista una relación tensa, porque la situación es compleja. Pero en otro contexto, tal vez yo me llevaría bien con él. Entonces, en ese tiempo, yo elegí cambiarme los anteojos del juicio y del prejuicio y verlo con ojos, cómo lo vería un amigo a él. Imagínense. Entonces, en un momento tomé la decisión de, ya hablábamos de pega, pero después empezamos a hablar de cosas como triviales. Oiga, ¿qué hizo el fin de semana? No, con 18 de septiembre. No, nos comimos un asado y empezamos a hablar de los asados, de las papas cocidas, esas cosas así. Y comenzó a generarse una relación distinta. Yo decía, no es tan mala persona este gallo, no es tan pesado como yo pensaba. Pero, ¿cambió él? Yo creo que él no cambió. ¿Qué es lo que cambió? Mi percepción de la persona. Cambiaron los lentes con los que yo lo miraba. ¿Pero de quién fue la decisión? ¿Fue de él? No, la decisión fue mía. Yo elegí mirar con otros ojos. Ahora, alábenme, glorifíquenme a mí porque yo lo hice, lo logré, hermanos míos. Admírenme, alábenme. No, ¿cierto? Bueno, lo cuento. Logré eso. Sé que en muchas relaciones también tengo que corregir muchas cosas, pero en ese tiempo me di la oportunidad de cambiar. Así que cuando hablo de esto, hermano, lo hablo desde la realidad. Esto pasa. E insisto, no cambió él, sino que fue una elección que yo tomé, una decisión que tomé. Voy a cambiar los lentes y mejoró la relación. Ahora, no me doy todo el crédito ni me doy toda la gloria, ¿cierto? Pero sí dije acá, soy yo el que tengo que obedecer la palabra de Dios, cuando le puedo pedir algo, oiga, usted si conociera a Dios tal vez sería más simpático. Podría haberle dicho. Y claro, y tal vez no le iba a predicar con Biblia en mano, pero sí prediqué con mi actitud. Entonces, tener un cambio de actitud creo que fue importante en ese sentido. ¿Cómo miré la relación? Con compasión. Y tal vez también Dios sintió compasión de mí diciendo, te falta harto para meter cabrito. La compasión nos ayuda a ver a las personas con una visión más equilibrada. Y somos rápidos para el gatillo, como en el oeste, ¿cierto? Somos rápidos para disparar, para desenfundar primero. Dispara usted, dispara yo, a veces disparamos nosotros primero. Como consejo, ¿qué podríamos, en lugar de hablar mal de alguien que nos ha fallado, o alguien que nos cae mal, o alguien conflictivo, es mejor orar por esas personas? Pablito, ¿Para que los cambie? No, para cambiar nosotros. mira, lo que dices tú de que uno tiene que mirar con otro ojo a las personas, sí, pero uno se propone a tratarlo con amor, a ponerle más atención, porque a veces son personas que necesitan que alguien la escuche, que alguien la... Entonces uno trata de hacer eso y pasa el conflicto y después viene otro conflicto y vuelve otra vez. Entonces uno dice, pucha, ¿qué ora por la persona? Y dice, ya, sí, hay que quererla nomás, no entenderla, hay que quererla. Efectivamente. Entonces, y después ya pasa y después viene otra cuestión, la misma persona. Entonces de repente uno dice... Es que claro, es que con esta actitud nosotros no vamos a cambiar a las personas, van a seguir siendo complejas. No, sí. Por eso, ¿qué es lo que va a cambiar? Mi actitud. Claro, sí. Nosotros tenemos que crear un pellejo más duro y Dios tenga compasión también para que pueda trabajar en la otra persona también. Pero las personas no van a cambiar así. No, obviamente no. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? Nuestra perspectiva, nuestra visión. Así que la pega tenemos que hacerlo nosotros. Sí.
No queda otra. La pega tiene que hacerla uno. Dios trabajará con el otro o con la otra. Dios lo hará ahí. Pero lo que Dios hace conmigo es lo que va a cambiar. ¿Es complejo? Claro que es complejo. No es fácil. No es fácil. Por otro lado, ¿qué es lo que nos aporta en los conflictos con las personas conflictivas o problemáticas? Lo que no aporta nunca es hablar desde la herida. ¿Me escuchaba ese concepto, cierto? Entonces, cuando somos heridos, hablamos desde esa herida. Hablamos porque hemos sido dañados de alguna manera y desde esa perspectiva hablamos. Y cuando hablamos desde la herida, no va a salir nada bueno. O cuando Ahora, estamos enojados. o cuando estamos, exacto. Hablar en caliente, hablar estando enojado, no conviene. Mejor conviene. No sé si le ha tocado a usted estar en alguna discusión y después que pasa la discusión, usted empieza a recrear en su mente la discusión que tuvo hace un par de minutos atrás, un par de horas atrás. Y se le ocurren todas las respuestas que pudo haber dado. ¿Cierto? Sí, me pasa. A mí me ha pasado. Pero ¿sabe eso? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije esto otro? Pero ¿sabe qué, hermano? Eso es tomar veneno. Sí. Libérese de eso. Libérese de eso. Porque es tomar veneno. Si ya no se dijeron esas palabras, por otro lado, menos mal que no se dijeron. Porque muchas veces pudieron provocar más daño que ayudar. Porque tal vez habremos salido ganadores, entre comillas, pero en una discusión no hay ganadores. No, Si una persona sale dañada en una discusión, los dos pierden. no, y nos va a tocar pedir perdón después. O tal vez no, te vaya a guardar el perdón nomás, no vaya a vivir envenenado. Decisiones, decisiones, decisiones. ¿Qué es mejor en esto? Imitar a Cristo, imitar el ejemplo de Cristo. Él miró con compasión, miró a sus discípulos y yo creo que en varios momentos en su humanidad Jesús, no digo perdió la paciencia porque tal vez sería una herejía decirlo, pero también en ciertos momentos Jesús como que uno lee la Biblia y parece que esto tenéis como que suaviza un poco las palabras, pero en un momento ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Decía Jesús, ¿hasta cuándo voy a tener, hasta cuándo los voy a aguantar su inmadurez, su falta de fe? ¿Cierto? Jesús le dice. Claro, nosotros como que las tomamos así, las leemos. Imagínate. Claro. Claro, se lo dijo a los fariseos. Pero a sus propios amigos, a sus discípulos, les dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Generación falta de fe, les dice, ¿cómo? ¿Cómo están todas? Ay Señor, que perecemos, sálvanos que perecemos. ¿Cierto? Así le decían. Y Jesús les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con usted? Y su falta de fe. Les reprocha, pero por su profundo amor que sentía con ellos también y la compasión que sentía por ellos. Por eso cuando miraba la multitud de Jesús y sentía compasión de ellos, como ovejas que no tenían pastor. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13, Jesús les dice, el apóstol Pablo dice, sopórtense los unos a los otros y perdónense también los unos a los otros, si alguno tuviera alguna queja con el otro, ¿cierto? ¿Tenemos queja con el otro? Tengo varias cosas tengo varios, los tengo aquí. Algunos los tengo aquí. Sopórtense unos a otros y perdónense los unos a los otros. Como decía el otro día, soportarse tiene que ver con sostenernos. Como un puente está pensado para sostener los camiones que van a pasar de un lado hacia otro y van a tener que resistir. Nosotros también estamos hechos y fabricados por Dios, creados por Dios para resistir en medio de relaciones turbulentas. Ay, Señor, ¿por qué me mandaste este cacho? ¿Algún propósito hay? Pues? Crecimiento. ¿Por qué Dios lo puso en mi camino, ese amado colega? Tal vez para probar mi carácter. ¿Lo tomo como una prueba, lo tomo como una maldición de parte de Dios o lo tomo como una oportunidad para perfeccionar, para ser perfeccionado? Colosenses 3:13, sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros, si es que alguno tiene queja con otro. De la manera que Cristo los perdonó a ustedes, así también háganlo. Como un pastor que cuida su rebaño, incluso cuando las ovejas se desvían o son difíciles, ¿cierto?, de guiar, pero el Señor con paciencia
y harta paciencia ¿cierto? aguantaba a sus discípulos. A sus cercanos, uno esperaría que sus cercanos, sus 12, tuvieran más altura de mira, pero se caían igual que el resto. Yo creo que Jesús también comprendía su humanidad y tenía compasión de ellos. También tiene compasión el Señor de nosotros, de nuestras imperfecciones. Amén. Así que si el Señor tiene paciencia con nosotros en nuestras imperfecciones, también tengamos paciencia con las imperfecciones de nuestros hermanos, que son más imperfectos que nosotros. ¿A dónde la viste? Aprendamos a mirarnos con tolerancia diciendo somos tan imperfectos como aquella persona compleja. Probablemente el Señor también tiene paciencia conmigo porque yo soy bien complicado a veces también. Y el Señor tiene paciencia conmigo. Que actuemos también en consecuencia con esa misericordia con la que Cristo miraba a sus discípulos, también nosotros poder mirar a otros. ¿Ha tenido paciencia el Señor con usted o no? O usted dirá, no, conmigo la verdad es que el Señor no ha tenido que tener tanta paciencia porque yo soy re buena gente. Pues. Ya quisieran otros ser como yo soy, el siervo perfecto. Como decía el fariseo, porque no soy como ese otro, sino que yo sí que valgo la pena, pues Señor. Conmigo tienes poco trabajo. Encárgate del parrita que está tan recomplicado. Yo, Señor, yo te ahorro tu trabajo a ti. Yo, en la lista del Señor, en la agenda yo aparezco 1 horita. Con Luis López, el Señor tiene 16 horas seguidas, tiene turno doble con Luis López. Y conmigo, no, es como cuando uno va médico, 5 minutos está listo. Así lo hace el Señor conmigo. ¿Se imagina que pensáramos así? Pero aunque usted no lo crea, hay iglesias donde hay hermanos que sí se miran así. No aquí, en otros lados, ¿cierto? Que dicen, no, el Señor conmigo no ha trabajado tanto, porque yo soy bastante buena gente. Ese pensamiento nos causa daño porque cuando nosotros nos miramos y somos condescendientes con nosotros mismos, nos vemos más juiciosos con el resto. Pablo dirá en Romanos, me gusta el pasaje en Romanos porque me pone en mi lugar. Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual no tienes excusa. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esto se llama proyección, creo, en algunos sentidos. Cuando miramos los defectos de los demás, es porque nos estamos mirando al espejo. Lo que más nos molesta de otros probablemente es lo que nosotros mismos hacemos. O sea, si no miramos con misericordia a otro, mire, la gente, esto no lo tengo comprobado, pero sí lo he visto muchas veces. La gente que más critica al resto se tiene muy poco amor propio y se odian a sí mismos mucho. Hay mucho odio hacia sí mismos. La gente que vive criticando a los demás sienten mucho odio por sí mismos. Se quieren poco. Porque desearían, porque toda esa imperfección que hay dentro, como no la pueden resolver, tratan de compensar esas imperfecciones sacando a la vista los defectos del resto, para que la gente se fije en los defectos del resto y no se fije en mis defectos. Por eso la gente que critica tanto, la gente insoportable, como nosotros a veces somos, es porque tienen re poca paciencia con sí mismos, tienen que soportarse a sí mismos y eso ya es es harta cruz. Es harto dolor. Qué terrible. Como dirán algunos también, como no pueden cargar con sus miserias, tratan de hacer miserables al resto. No seamos nosotros así, hermanos. No hagamos miserable la vida de los demás. Y así pasa. Si no, váyase pensando para la casa. Y así ocurre muchas veces. ¿Sufrimos con los defectos ajenos? Sí, pues muchas veces se sufre por los defectos de los demás. Pero como decía la palabra del Señor en Colosenses 3:13, sopórtense los unos a los otros porque Cristo lo hizo así con ustedes. Amor, paciencia,
y una actitud que busque tal vez sacar lo mejor del resto. Hay gente que es especialista en sacar lo mejor de los demás, ¿cierto? La gente que anima, que saca lo mejor de ti. Hay gente así, ¿cierto? Gente que saca lo mejor de ti, pero también hay gente que saca lo peor de ti. ¿Qué clase de personas vamos a ser? ¿Lo que sacamos lo mejor de los demás o lo que sacamos roncha en los demás? Los que somos molestos, los que somos... Bueno, como le decía el otro día, yo a veces era bien insoportable con algunas personas. Amigos que son amigos míos ahora, pero que en un tiempo me odiaban porque yo era insoportable en muchos sentidos. Cuando soportamos a otro, y a veces la gente piensa, ¿y por qué tengo que aguantarlo yo? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque así reflejamos el carácter de Cristo, pues si lo que estamos haciendo es imitar a Cristo, ¿no? ¿Somos cristianos? Amén, decimos todos. Imitemos a Cristo entonces, pues. Y parte de esta imitación de Cristo es la tolerancia que tenemos que tener cuando las personas son insoportables. Y nosotros volvernos menos insoportables también. Reflejamos el carácter de Cristo y crecemos en humildad y crecemos también en amor. Pidamos paciencia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia para soportar los defectos de los demás, con los que convivimos a diario y con los que convivimos de vez en cuando. No evitemos las relaciones, no evitemos a las personas. Tampoco es porque andemos buscando a la gente conflictiva, que nos andemos atravesando por delante. Pero no evitemos a las personas conflictivas. Si hay que resolver situaciones, que tengamos la mejor de las actitudes para resolver las situaciones. Piensa en alguien, piensa en alguna persona, se ríe. Uy, tengo una media lista. Piensa en alguien, una risa. Piensa en alguien cuyo comportamiento nos cause incomodidad. ¿Conoce gente así? Amén, amén. ¿Conoce gente que cuando, voy a ir a tal parte, pero ojalá que esta persona no esté? ¿Lo ha pensado alguien? Esa risa nerviosa. Piense en un momento, ¿cómo puedo cambiar a esa persona? No, no es la idea, ¿cierto? ¿Qué dijimos? No. Piense cómo podemos cambiar nuestra actitud hacia esas personas. Paciencia, pero no esa paciencia así como, que no hay paciencia. Que la paciencia sea también trabajada con gozo, ¿cierto? Con alegría. Ay, sí. Y así yo hago el mayor esfuerzo de Claro, hago el mejor esfuerzo, pero la gente no coopera. Bueno, y eso, hermano, pero eso es tan real, y es obvio, uno dice, la gente no coopera. Bueno, ya que la gente no coopera, ¿quién va a tener que hacer un mayor esfuerzo tal vez? Como dicen, al que trabaja le dan más pega. Bueno, probablemente vamos a tener que hacer la pega doble. Tal vez vamos a tener que cargar el peso una segunda milla. ¿Qué es lo que dice, cierto, el Señor? Tal vez vamos a tener que ponerle otra mejilla, vamos a tener que ser nosotros. Tal vez el que va a tener que cargar la segunda milla va a tener que ser nosotros. Tal vez el que va a tener que perdonar una vez más va a tener que ser nosotros. Y se siente rico después cuando uno trata de hacerlo. Bueno, creo que sí, yo creo que hay satisfacción y cuando se logra hacer el ejercicio de una manera sana y por amor, hay provecho, hay bendición y hay una buena sensación. Yo creo que el Señor nos propone este cambio de actitud. Mire, cuando tuve el cambio de actitud con esta persona ahí en la fábrica, yo me sentí bien después, no sentí una carga. De hecho, sentí un alivio. Y el propósito de Dios con esto, lo que dice, pucha, es que el hermano Pablo está viendo mucho porque tenés que aguantar a esta gente de repente igual, vamos a tener que vivir así como con cuidado, como vamos a tener que vivir nervioso. Y no, el propósito de Dios no es vivir nervioso, es vivir descansando. Y cuando logramos estas cosas, podemos soltar y podemos vivir más tranquilos, si ese es el propósito de Dios. No vivir bajo tensión permanente. La resolución de conflictos tiene como propósito crecimiento espiritual y bendición. No que andemos pisando sobre vidrio, ¿cierto? Sobre cristales, sobre cáscaras de huevo. Y bueno, ya lo habrá comprobado más de alguno,
que cuando las cosas se resuelven y hay paz y se logra desatar un nudo, hay paz en el corazón también. ¿Y cómo no va a querer Dios eso? Claro que lo quiere. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Así tronando los dedos? No, usando nuestros actos de nuestra voluntad. Nosotros tenemos que dar ese siguiente paso, nosotros tenemos que ir por esa segunda milla. Amén. ¿Cómo soportar los defectos de los demás? ¿Cómo sufrir los defectos ajenos? Bueno, estamos encaminados en que a través del amor podemos también lograrlo. Amén.